de cómo se diagrama, cómo se interpretan diagramas, cómo se construyen proposiciones y cómo en general se determina si un diagrama es válido o no, o si una proposición es válida o no. Como ven, aquí tengo de este lado las 15 proposiciones válidas. Si no es una de estas 15, no es válido. Aquí tenemos el diagrama de 3 círculos. Aquí el de 2, en este caso sería SP. Ahí me confundí, pero lo cambiamos rápido. Entonces, para que se emule el tipo de proposiciones, aquí tenemos los diagramas de cada proposición. Aquí tenemos las proposiciones donde A es todo S es P, E ningún S es P, y algún S es P, U o algún S no es P. A y E son universales, son tajantes, son absolutas, o todo o ninguno. I y O son particulares, es algún es o algún no es. Y sus diagramas correspondientes, aquí los tenemos, aquí arriba los dos universales, aquí abajo los dos particulares, del lado derecho los dos negativos y del lado izquierdo los dos positivos, o los dos afirmativos. Entonces, aquí todo S es P, significa que solo existen S y P's simultáneamente. No existe un S que no sea simultáneamente P. Entonces, cuando tachamos, cuando coloremos, cuando pintamos de negro, es que esa parte no existe. Si decimos ningún S es P, por ejemplo, ningún perro es verde, S siendo perro, P siendo verde, no existirían perros verdes simultáneamente. Entonces, esto que sería SP no existiría. Por eso lo tachamos de negro. Si usando el mismo ejemplo decimos algunos perros son verdes, la X, siempre la X en un diagrama, se lee como algún. Entonces aquí, algún S es P, algún perro es verde simultáneamente. O, alternativamente, si la X está fuera del círculo de P, dijimos que S es perros, verde es P, entonces algún S, algún perro, no es verde. Entonces, algún perro está fuera del círculo P, algún S no es P. Aquí tenemos las figuras que, si los unimos, las premisas mayor y menor se unen por la M para formar la figura. Aquí tendríamos en la figura 1 una Z invertida. Figura 2, una C invertida. Figura 3, una C. Y figura 4, una Z. Si pusiéramos aquí una línea como si fuera un espejo, se espejearían C con C, Z con Z. Entonces, acuérdense, primero son las inversas. Primero es Z invertida, C invertida, luego C y al final Z. Como si fuera un espejo, nada más. Con que recuerden entonces las primeras dos y que son invertidas y que primero es Z y luego C, con eso basta. Bueno, entonces vamos a diagramar rápidamente para no hacer largo este tutorial. Si quieren, les puedo pasar esta imagen para que lo tengan de referente y puedan practicar con Paint, con lo que quieran. Vamos a diagramar disamis. Cada uno de los nombres tiene 3 vocales, porque estas 3 vocales indican el orden de la proposición. En este caso, disamis 3 es figura 3. Aquí está disamis, figura 3. I 3. D-I-S-A-M-I-S. I-A-I. Entonces, la proposición I, recuerden, es algún S espera. Entonces, aquí es algún es. A ver, vamos a ponerlo acá. Algún es. Luego la A nos dice que todo es. Todo M es S. Y finalmente la conclusión, que es I otra vez, algún es, sería algún S es P. Entonces, si M fuera perro, si P fuera verde y si S fuera lanudo, sería algún perro es verde, todo perro es lanudo, algún lanudo es verde. Así se leería, así de simple. Bueno, ¿cómo se va diagramando? Para diagramar, siempre que haya una proposición particular, en este caso tenemos la proposición de algún es, proposición y, diagramamos siempre primero el universal. Aunque el particular esté primero, el universal es el que nos va a dictar dónde podemos colocar la X después.
porque si no tendríamos un problema. Si dijéramos algún M es P, aquí hay MP al mismo tiempo y aquí MP al mismo tiempo. ¿En cuál de las dos la ponemos? No podríamos decidir. Por eso primero tenemos que diagramar la universal. Si decimos todo M es P, siguiendo esta línea, tenemos que tachar todo el M que no es P, porque eso no existe. Porque solo existen M's P simultáneamente. Aquí es M, sí. Aquí es S, MS, perdón. Aquí es M, sí. Aquí es S, no. Entonces, esto no existe. Aquí es M, sí. Aquí es S, no. Entonces, esto no existe. MS, sí. MS, sí. Entonces, esto es lo que existe. Y si se fijan, si lo volteáramos, tendría exactamente el mismo tipo de estructura que la A. Entonces, sí, es una proporción a la que estamos diagramando. Tachamos todo lo que está fuera de la intersección. Todo lo que está fuera de la intersección con S está tachado, ¿ok? Está eliminado, para que no se confundan con lo que es el X. Luego, algún M es P. Entonces, aquí hay M, sí, aquí hay P, no, entonces aquí no ponemos la X. Cuando dice algún, nos indica que tenemos que poner la X. Aquí es M, sí, aquí es P, sí, entonces aquí ponemos la X. Y ya quedó. Entonces, a la hora de leer la conclusión nos dice algún S es P. Aquí hay S, sí, aquí hay P, sí, aquí ya está la X, sí. Entonces ya está diagramada la conclusión, ya no tenemos que hacer nada. Si lo hiciéramos al revés, si tuviéramos primero el diagrama, ¿cómo se leería? Tendríamos que usar nuestra capacidad de abstracción para eliminar el círculo M. Entonces, aquí tenemos esta X en este lado, pero si eliminamos todo lo que es M, que sería este círculo que está dentro, lo vamos a eliminar. Y nos quedaría entonces que la X está dentro de P. Entonces, si nos fijamos, esto es exactamente igual a esta proposición Y, donde la X está en la intersección de S y de P. Entonces, si les muestro un diagrama así, la conclusión sería una proposición Y. Y si les dijera qué proposición es la Y, es algún S es P o algún M es P o algún S es algún es siempre. Entonces, si les pusiera ahora, vamos a diagramar Cesare 2. Cesare es ningún. Entonces, aquí, ningún P es M, luego A, que es todo, todo S es M, y luego E otra vez, que es ningún S es P. ¿Ok? Aquí, como los dos son universales, como todas las premisas son universales, no importa cuál diagramemos de estas. Entonces, vamos a escoger ningún P es M, entonces ningún, se tacha la intersección entre P y M son estos dos, entonces los tachamos, y si nos fijamos, se ve exactamente igual. Luego todo S es M, significa que no existe un S que no es M. Esto es S, sí, aquí hay M, no, entonces esto no existe. Aquí es S, sí, aquí es M, no, entonces esto no existe. Así que nos queda que lo único que existe de S es este pedazo, este pedacín. Y ya quedó, entonces ningún S es P. Aquí es todo lo que existe es S, sí. Aquí es P, no. Entonces esto significa que no hay ningún S que sea P y esto sería más o menos similar a esta proposición E, donde existe S, sí, pero todo lo blanco que es S, esto es S, está fuera del círculo de P. Entonces, es como si tuviéramos tachado esto de en medio, y si tuviéramos tachado eso de en medio, nos quedaría así. Entonces, básicamente, obliterando con nuestra capacidad de abstracción el círculo M, nos quedaría un poco así, o digamos, un poco así. Entonces, lo único que existiría
sería este pedacito de S. Esto es lo único que existe de S, pero este círculo de P no contiene a S. Entonces, ningún S es P. Y bueno, ahora vamos a hacer otro un poco más complicado. Ahora vamos a hacer a diagramar primero y luego vamos a adivinar qué tipo de proposición es. ¿Ok? Entonces, diagramamos. A ver, ¿cuál vamos a hacer? A ver, aquí tenemos primero que no hay ninguna X. Si yo les presento un diagrama así, lo primero que notamos es que no hay ninguna X, así que estamos hablando de universales. Y si estamos hablando de universales y lo único que nos interesa es S, pues básicamente es como si tuviéramos tachado esto. Entonces, ¿cuál es la única parte que existe de S? Lo único que nos interesa es S, lo único que nos interesa es esto. Entonces, a la hora de hablar de S, decimos que S no es P. Y si S no es P, si ningún S, porque estamos hablando de absolutos, es P, la proposición es una E. En este caso, estaba tomando el ejemplo de Camenes. Ahora vamos a hacerlo con particular. Y, a ver. ¿Cuál será bueno? A ver. Entonces, si tenemos esto aquí, esta X aquí, si yo les presento un diagrama así, acuérdense, lo único que nos interesa es la X, que es el algún. Entonces, cuando hay una X, ya sabemos que hay un particular y que la conclusión se lee como un particular. Entonces, si con nuestra capacidad de abstracción eliminamos el círculo de M, entonces aquí imaginamos que esto no existe y lo único que colocamos es la X, la colocaríamos del lado de S, la colocaríamos aquí. Entonces, a la hora de colocarlo ahí y a la hora de tener que leerlo, lo leeríamos como una proposición o. Si se fijan, es el mismo tipo de proposición. Entonces, lo leeríamos como algún S no es P. Y si yo les pongo entre las opciones como todo perro es lanudo, ningún perro es lanudo, algún perro es lanudo, algún perro no es lanudo, y es una proposición o, la opción correcta sería algún perro no es lanudo. Algún no es. Y bueno, básicamente así es como se van constituyendo cada uno de los diagramas, cómo se leen cada uno. Les voy a pasar esta imagen para que puedan tenerla como referencia y para que puedan utilizarla en caso de que quieran hacerlo con Paint para que puedan manejarlo como a cabalidad. Entonces, cualquier cosa, nos vemos mañana para la asesoría a las 4 de la tarde, pero espero que esto haya aclarado las suficientes dudas. Y bueno, muchas gracias por su atención.